Señor, ¿es usted mi cita a ciegas? Le preguntó la nueva guardaespaldas a un multimillonario solitario. No esperaba que su vida diera un giro en un tranquilo restaurante por una simple pregunta que no iba dirigida a él. Graham Whitmore permaneció inmóvil, con las manos cruzadas y la mirada perdida, pensando que esa noche sería breve y controlada, sin emociones, sin sorpresas, solo otra prueba, otra decisión tomada desde la distancia. Entonces, la mujer se detuvo junto a su mesa y todo cambió. Miró la reserva, luego a él, tranquila e insegura al mismo tiempo. No sonrió, no dudó. Su voz era firme, casi casual, como si hubiera ensayado lo que iba a decir en su cabeza. Señor, ¿y es usted mi cita a ciegas? Las palabras sonaron más duras de lo que ella podría haber imaginado. Si crees en la compasión y en la fuerza tranquila de la gente corriente, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Historias como esta nos recuerdan cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Durante un segundo, Graham no respondió. No porque estuviera confundido, sino porque algo dentro de él se paralizó. Nadie le había hablado así en años. Sin miedo, sin reconocimiento, sin cálculos, solo una pregunta humana formulada con sinceridad. A su alrededor, el restaurante seguía en movimiento. Los tenedores tintineaban. Las copas se tocaban. Las risas flotaban alrededor de su mesa. Pero para Graham, el sonido se desvaneció. Todo lo que veía era una mujer de pie, esperando una aclaración, esperando la verdad. Ella notó su silencio y sintió un nudo en el estómago. Así no era como se suponía que debían empezar las citas a ciegas. Su madre le había prometido que sería sencillo, quizás incómodo, pero inofensivo. No esto. Graham finalmente levantó la vista para mirarla a los ojos. Podría haberlo terminado allí mismo. Podría haberla corregido, haberse levantado y haberse marchado. Eso es lo que habría hecho la antigua versión de él, pero no lo hizo. En cambio, permaneció en silencio un segundo más. El tiempo suficiente para que la curiosidad venciera al control. El tiempo suficiente para que algo humano rompiera la rutina. Y en esa pausa, sin saberlo, ambos se adentraron en una historia en la que ninguno de los dos había planeado entrar. Porque a veces los momentos más importantes no llegan con estrépito. Llegan disfrazados de malentendidos, de preguntas dirigidas a otra persona. Y antes de que te des cuenta, ya estás dentro de una elección que no se puede deshacer. Graham Whitmore ya no era el tipo de hombre que creía en las coincidencias. A los 42 años, viudo y emocionalmente reservado, había construido una vida en la que cada interacción tenía un propósito. Cada encuentro estaba planeado. Cada riesgo estaba calculado. Esta cena, al menos en su mente, no era diferente. Creía que formaba parte de una evaluación discreta organizada por un amigo íntimo, otro multimillonario que entendía lo frágil que podía ser la confianza cuando tu vida estaba siempre bajo vigilancia. En lo que Graham no creía era en mezclar la vida personal con decisiones que afectaban a su seguridad. Tras perder a su esposa años atrás, había aprendido a separar las emociones de la supervivencia. Confiaba en los sistemas, los contratos y las personas que le recomendaban tras pasar por múltiples verificaciones. Se suponía que aquella noche iba a ser sencilla. Observar, evaluar, decidir. Nada tenía que ver con lo humano y desde luego, nada tenía que ver con lo personal. Claire Morgan entró en ese restaurante con una historia completamente diferente en su interior. A sus 32 años, su vida había estado marcada por la disciplina, el entrenamiento y largas jornadas en las que los sentimientos quedaban en segundo plano. Su madre había insistido en que necesitaba una vida más allá del trabajo, más allá de las rutinas construidas en torno a la protección y el control. La cita a ciegas se había planteado como algo inofensivo, solo una cena, solo una conversación, solo una oportunidad para intentar ser normal por una vez, pero Claire nunca hacía nada a medias. Le habían dicho claramente que después de la cita tendría que actuar con rapidez. Esa misma noche tenía programada una prueba profesional, un cliente importante, un evento, una evaluación del mundo real. Por eso llevaba un traje negro, camisa blanca, corbata negra y el pelo recogido.
No iba vestida para el romance, iba vestida para la responsabilidad. Aunque no entendía del todo cómo iban a chocar esos dos mundos, lo que Claire no sabía era que su madre era la media hermana del mismo hombre que la había recomendado para este camino, el mismo amigo en el que Graham confiaba, el mismo hombre que había pagado discretamente su formación, sus pruebas y todas las puertas que se le habían abierto. Para Claire, era el apoyo de la familia mezclado con la oportunidad. Para Graham, era una recomendación de confianza. Ninguno de los dos sabía que se encontraban en extremos opuestos de la misma decisión. Cuando Graham la miró allí de pie, vestida como una profesional y hablando como alguien que espera honestidad, algo le inquietaba. No era así como solían comenzar las evaluaciones. No había presentación formal, ni preguntas preparadas, solo una mujer que creía estar en una cita y un hombre que se daba cuenta de que el plan no había salido como estaba previsto. Por primera vez en años, Graham no tenía el control de la situación. Claire también lo notó. Su silencio no era grosero, pero era pesado. Se preguntó si lo había malinterpretado todo. Quizás su madre había presionado demasiado. Quizás esto era un error. Aún así, se quedó. Años de entrenamiento le habían enseñado una cosa con claridad. Cuando las cosas no salen según lo planeado, no huyes. Evalúas, respiras, te mantienes presente. A su alrededor, el restaurante seguía como si nada extraordinario estuviera sucediendo. La gente reía, los camareros se movían entre las mesas, una música suave llenaba el aire. Pero entre Graham y Claire se instaló una tensión invisible. Dos vidas basadas en el control se enfrentaban a algo impredecible. Ninguno de los dos sabía aún que este malentendido no era un error. Era el comienzo de una elección que los transformaría silenciosamente a ambos. Porque, aunque Graham creía que esta noche era una prueba de confianza y Claire creía que era una prueba de normalidad, la verdad se encontraba en algún punto intermedio, y ninguno de los dos se daba cuenta aún de que quedarse en esa mesa les exigiría más de lo que cualquier contrato podría exigirles jamás. El malentendido no duró mucho, pero el silencio que le siguió importaba más que la explicación en sí. Claire habló primero, aclarando con calma que creía que esta cena había sido organizada como una cita a ciegas por su madre. Lo dijo sin vergüenza, sin disculparse, como alguien que expone un simple hecho. Graham escuchó atentamente, dándose cuenta en tiempo real de que el cuidadoso plan que su amigo había puesto en marcha había chocado con algo profundamente humano. Graham podría haber corregido la situación inmediatamente. Podría haber explicado quién era, por qué estaba allí y por qué esta reunión no debía parecer lo que parecía. Esa habría sido la solución limpia, la solución profesional. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el hecho de que Claire no intentaba impresionarlo. Tal vez fue el hecho de que ella no sabía que su nombre significaba poder. Por primera vez en años, lo veían sin un título. Claire notó su vacilación y sintió una pizca de duda. Se preguntó si debía excusarse, llamar a su madre o reírse como si fuera un error incómodo, pero no lo hizo. Años de disciplina le habían enseñado que la claridad a menudo llegaba después de la incomodidad. Se quedó sentada, con los hombros rectos, las manos tranquilas, mirando a los ojos de Graham sin presión. Fuera lo que fuera, estaba dispuesta a afrontarlo con honestidad. Graham finalmente habló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Admitió que había habido una confusión, pero no reveló todo. Todavía no. Sugirió que se quedaran a cenar de todos modos, no como una cita, sino simplemente como dos personas que habían aparecido esperando cosas diferentes. Era una pequeña decisión, pero una que tenía peso. Al decidir quedarse, Graham salió de la rígida estructura que había construido para protegerse. Cuando el camarero volvió para tomarles la comanda, la tensión se suavizó lo suficiente como para que pudiera comenzar la conversación. Al principio hablaron de cosas neutras, horarios de trabajo, la ciudad. Claire mencionó su entrenamiento, su rutina, la forma en que su vida siempre había girado en torno a estar preparada. Graham escuchó más de lo que habló, dándose cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo había hecho sin tener un plan. Lo que ninguno de los dos dijo en voz alta
era que esta cena ya había cambiado de propósito. Ya no se trataba de una cita a ciegas, ni tampoco era solo una evaluación. Se había convertido en un momento compartido de elección, quedarse o marcharse, abrirse o retirarse. Y ambos eligieron en silencio quedarse. Claire sintió algo desconocido a medida que pasaban los minutos. No era exactamente atracción, sino una sensación de ser vista más allá de su papel. Graham también lo sintió. Un sutil cambio en el desarrollo de la velada. No se trataba de control, no se trataba de estrategia, se trataba de presencia. Y la presencia, se dio cuenta, era mucho más peligrosa que cualquier amenaza para la que se hubiera preparado jamás. Para cuando llegaron los platos, el plan original ya no importaba. Lo que importaba era que dos vidas cautelosas habían sido empujadas hacia un nuevo camino por un simple malentendido. Ninguno de los dos sabía aún a dónde les llevaría. Pero, en el fondo, ambos sentían que marcharse ahora significaría volver a una vida que, de repente, les parecía más pequeña que una hora antes. Y mientras la cena continuaba, una pregunta tácita flotaba entre ellos. Si quedarse ya había cambiado tanto las cosas, ¿qué pasaría si se permitían seguir eligiéndose el uno al otro, incluso cuando se complicara? A medida que avanzaba la cena, algo silenciosamente inquietante comenzó a aflorar en ambos. No era tensión en el sentido tradicional, sino una especie de malestar más profundo que surge cuando las defensas habituales dejan de funcionar. Graham se dio cuenta de que sin su nombre, su estatus o su habitual distancia emocional, no sabía muy bien cómo comportarse en ese momento. Durante años, el control había sido su escudo y de repente ya no estaba allí. Claire se sentía expuesta de una manera diferente. Estaba acostumbrada a que la evaluaran física, profesional y tácticamente. Pero esto le parecía personal, sentarse frente a un hombre que la escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. La hacía sentir vista de una manera para la que no estaba preparada. Hablaba de disciplina y entrenamiento porque eran temas seguros, pero debajo había una soledad silenciosa que rara vez reconocía en voz alta. Graham notó las pausas en su voz, los momentos en los que se detenía para no decir más. Reconoció esa moderación porque reflejaba la suya propia. La pérdida le había enseñado a cerrar puertas con suavidad, pero con firmeza. Tras la muerte de su esposa, había aprendido que mantenerse emocionalmente distante le hacía sentir más seguro que arriesgarse a otro tipo de dolor que no estaba seguro de poder sobrevivir de nuevo. Cuanto más profunda se hacía la conversación, más sentían ambos los solos que estaban realmente, a pesar de llevar vidas muy diferentes. Claire tenía familia, pero nadie en quien apoyarse emocionalmente. Graham tenía recursos, influencia y poder, pero ya nadie que lo conociera de verdad. La mesa entre ellos empezó a parecer menos un lugar para cenar y más un espacio donde dos vidas cautelosas se desnudaban momentáneamente. Claire admitió casi con indiferencia que no recordaba la última vez que había salido solo para disfrutar de la compañía de alguien. Su vida siempre había girado en torno a la preparación, a anticiparse al peligro, a ser útil. Graham respondió con un silencioso asentimiento, dándose cuenta de que no recordaba la última vez que alguien se había sentado con él sin querer algo relacionado con su nombre o su dinero. Había una pesadez en esa constatación, un entendimiento compartido que ninguno de los dos había planeado afrontar esa noche. La vulnerabilidad se había colado sin permiso. Ninguno de los dos pedía ayuda, pero ambos se encontraban en el mismo espacio emocional en el que algún día la ayuda podría ser posible. Era incómodo, crudo y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. Cuando les ofrecieron la carta de postres, Claire miró la hora y recordó la prueba profesional que le esperaba después de la cena. Graham notó el cambio en su atención, la forma en que la responsabilidad la devolvía a la estructura. Una parte de él sintió alivio al pensar en volver a algo familiar. Otra parte, a la que no había prestado atención en años, sintió una decepción inesperada. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sentían el mismo miedo silencioso. Si ese momento terminaba allí, sería más fácil, pero también significaría volver a refugiarse en vidas construidas sobre la distancia y la autoprotección.
Y cuando llegó la cuenta, esa pregunta tácita permaneció pesadamente entre ellos. ¿Era realmente más seguro alejarse? El cambio no se produjo de golpe. Se produjo silenciosamente a través del tiempo, más que de las palabras. Cuando terminó la cena, Claire se levantó con la misma postura serena con la que había llegado, ya pasando mentalmente de algo personal a algo profesional. Explicó con calma y sin dramatismo que tenía otro compromiso esa noche, una prueba concertada a través de la agencia. Graham la escuchó y su atención se agudizó cuando se dio cuenta de que la velada no había terminado realmente. Menos de una hora después, Graham la volvió a ver, pero esta vez el contexto lo había cambiado todo. Claire apareció fuera del local donde le esperaba su chofer, vestida exactamente igual que en la cena, pero ahora su presencia tenía todo el sentido del mundo. El traje no desentonaba, la postura no era social, estaba allí para trabajar. En ese momento, Graham comprendió que la confusión no había sido casual. Simplemente se había explicado mal. Mientras se dirigían al evento, Claire aclaró lo que pudo sin revelar demasiado. La prueba se había programado semanas antes. Una noche, un evento, observar cómo se manejaba en entornos reales, no en simulacros preparados. Graham ató cabos poco a poco y se dio cuenta de que la recomendación había venido de su mejor amigo, el mismo hombre que había insistido en que Claire estaba preparada, el hombre en quien confiaba para las decisiones importantes. Lo que más sorprendió a Graham no fue la profesionalidad que demostró Claire, sino la facilidad con la que cambiaba de papel sin perder su esencia. No era más fría ahora, no era distante, simplemente estaba concentrada. Y en esa concentración, Graham vio algo poco común. Alguien que no fingía tener confianza, sino que la vivía en silencio, sin pedir validación ni reconocimiento. Durante el evento, Claire se movió por el espacio con tranquila precisión. No llamó la atención, no dominó la sala, simplemente anticipó las necesidades antes de que surgieran. Graham la observó desde la distancia y se dio cuenta de cómo la gente se relajaba a su alrededor sin saber por qué. No era la autoridad lo que les hacía sentir seguros, era la estabilidad. En un momento dado, Graham cruzó la mirada con ella al otro lado de la sala durante un segundo. No hubo sonrisas, ni señales, ni bromas compartidas. Pero la mirada transmitía reconocimiento, no de estatus ni de poder, sino de algo humano, de dos personas que se habían conocido una vez bajo falsas suposiciones y que ahora se veían claramente por primera vez. Más tarde esa noche, cuando el evento terminó sin incidentes, Graham sintió una sensación desconocida de alivio. No porque hubiera estado protegido físicamente, sino porque la presencia a su lado le daba estabilidad. Se dio cuenta de que la confianza no era algo que hubiera perdido por completo tras la muerte de su esposa. Solo había estado esperando el lugar adecuado para volver a aterrizar. Claire también percibió el cambio, aunque no lo nombró. Durante años, su trabajo había consistido en mantener la distancia, el espacio y los límites. Pero trabajar con Graham le hacía sentir algo diferente, no más fácil, sino más significativo, como si su presencia importara más allá de la lista de responsabilidades que había memorizado. Cuando se separaron esa noche, ninguno de los dos reconoció lo que había cambiado. No lo etiquetaron, no lo analizaron, pero ambos entendieron una cosa con claridad. Esto ya no era solo una prueba. Algo más profundo había comenzado a formarse, silenciosamente y sin permiso, y ninguno de los dos sabía aún qué les depararía el futuro. En los días siguientes, Graham tomó una decisión que le sorprendió incluso a él mismo. No trató la presencia de Claire como un arreglo temporal o una evaluación de una sola noche. En cambio, amplió el contrato, lentamente al principio, enmarcándolo como una continuidad por razones de seguridad. Lo que no dijo en voz alta fue que su presencia había cambiado algo en él, algo que no había sentido estable en años. Claire aceptó la prolongación del contrato sin dudarlo, aunque notó el sutil cambio en el ritmo entre ellos. Sus interacciones se hicieron más frecuentes, más complejas. Vuelos, reuniones, tranquilos viajes en coche, largas esperas fuera de las salas de conferencias. Ella se mantuvo alerta, profesional
y con los pies en la tierra. Pero ahora también había espacio para pequeñas conversaciones que no eran estrictamente necesarias. Momentos en los que el silencio se sentía compartido en lugar de impuesto. Graham comenzó a darse cuenta de que no solo lo estaban protegiendo, lo estaban acompañando. Claire no intentaba llenar el silencio con conversación y tampoco se refugiaba en la formalidad. Simplemente permanecía presente y esa presencia lo hacía enfrentarse a algo incómodo. Había construido su vida para evitar depender emocionalmente de nadie, pero ahora se encontraba apoyándose en la estabilidad que ella le ofrecía. Para Claire, el trabajo comenzó a parecer más pesado de una manera diferente. No por el peligro o la presión, sino porque le importaba. Prestaba atención al estado de ánimo de Graham, a la forma en que se quedaba callado durante los largos viajes en coche, a la forma en que ciertos lugares parecían atraerlo hacia adentro. Nunca hacía preguntas que traspasaran los límites, pero ajustaba su presencia, dándole espacio cuando lo necesitaba y manteniéndolo con los pies en la tierra cuando él no se daba cuenta de que lo necesitaba. Graham tenía que tomar decisiones que iban más allá de los horarios y la logística. Reorganizó las reuniones para que ella no tuviera que trabajar en horarios poco seguros. Insistió en periodos de descanso que técnicamente no eran necesarios. No eran grandes gestos. Eran decisiones discretas basadas en el cuidado más que en la obligación, y cada una de ellas reducía la distancia emocional que él había perfeccionado durante años. Claire se dio cuenta de esas decisiones y sintió que algo cambiaba en sus propios límites. No estaba acostumbrada a que la consideraran de esa manera. Su trabajo siempre había consistido en servir, no en el respeto mutuo. Sin embargo, aquí había un hombre que la veía no solo como protección, sino como una persona con peso propio. Ese reconocimiento caló hondo, despertando un sentido de valor que no se había permitido sentir. No hablaban directamente de emociones. En cambio, la conexión creció a través de acciones, de rutinas compartidas, de una confianza construida lentamente, ladrillo a ladrillo. Graham se encontró abriéndose poco a poco, mencionando a su esposa, no como una herida, sino como un recuerdo que aún vivía con él. Claire escuchaba sin compasión, sin urgencia, dejando que la verdad existiera sin intentar arreglarla. A medida que los días se convertían en semanas, Graham comenzó a notar algo sutil pero innegable. Su vida ya no se sentía como una serie de tareas para sobrevivir. Había ritmo de nuevo, no emoción, no caos, sino ritmo. La presencia de Claire creaba estructura sin rigidez, y ese equilibrio le afectaba más de lo que esperaba. Empezó a programar sus días con un cuidado diferente, dejando espacio en lugar de llenar cada minuto con obligaciones. Claire notó esos cambios inmediatamente. Vio cómo Graham empezaba a hacer preguntas que no eran estrictamente necesarias, ni invasivas, ni emocionales, solo humanas. Le preguntaba si había comido, si el viaje había sido demasiado largo, si el horario le parecía poco razonable. Eran pequeñas cosas, pero para Claire eran importantes. Su trabajo siempre había consistido en proteger a los demás, rara vez en protegerse a sí misma, ni siquiera de la forma más sencilla. Hubo momentos en los que Graham luchó internamente. Se sorprendió a sí mismo queriendo compartir más, y luego retrocediendo, sin saber si estaba cruzando una línea que no estaba preparado para reconocer. El dolor le había enseñado a dudar antes de abrir puertas. Pero la amabilidad, la verdadera amabilidad, tenía la capacidad de ser paciente. Claire nunca presionaba, nunca pedía explicaciones. Simplemente se mantenía constante, permitiendo que la confianza se profundizara de forma natural. Una noche, después de un largo vuelo, Graham parecía visiblemente agotado. Claire sugirió una salida más lenta. Nada dramático, solo elegir la calma por encima de la eficiencia. Él aceptó sin discutir, sorprendiéndose a sí mismo. Esa elección se quedó con él. Era la primera vez en años que elegía su bienestar por encima de las apariencias. Y se sentía bien. No era un capricho, era responsabilidad. Para Claire, esta misión comenzó a remodelar su sentido de propósito. Se dio cuenta de que ya no solo estaba reaccionando al riesgo, estaba creando seguridad de forma activa, no a través de la fuerza,
sino a través de la atención. Ese tipo de protección se sentía más profunda, más alineada con quien se estaba convirtiendo. No se trataba de proteger un cuerpo, se trataba de mantener un espacio para alguien que estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Graham empezó a reconocer que su lucha no era contra el peligro, la prensa o la incertidumbre. Su verdadera lucha era contra el instinto de retirarse cuando las cosas cobraban sentido. Cada día elegía mantener a Claire cerca, tanto profesional como personalmente. Estaba eligiendo el valor por encima del hábito. Esa constatación no le asustaba tanto como antes. Le daba estabilidad. Y en algún momento de esa rutina de aeropuertos, reuniones y conversaciones tranquilas, ambos comprendieron algo importante. Todavía no se trataba de romance. Se trataba de estar presente, de elegir la generosidad en los pequeños momentos, de luchar no contra el otro o contra el mundo, sino por la posibilidad de que la vida pudiera seguir expandiéndose en lugar de contraerse. Al cabo de unas semanas, quedó claro que ya no se trataba de protocolos de seguridad. Graham no estaba luchando contra una amenaza. Estaba luchando por algo frágil y desconocido. La oportunidad de dejar que alguien estuviera a su lado sin armadura. Y a medida que esa comprensión se asentaba, surgió silenciosamente una nueva pregunta. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para mantener vivo ese sentimiento? El momento que lo cambió todo no llegó con sirenas ni caos. Llegó silenciosamente durante una noche que se suponía rutinaria. Graham asistía a un evento benéfico público de tamaño medio. Nada llamativo, nada que normalmente despertara alarmas. La sala estaba llena de conversaciones educadas, donantes estrechándose la mano y discursos que se confundían entre sí. Sobre el papel era seguro. En realidad, era impredecible de otra manera. Una pequeña confusión logística comenzó cerca de la entrada. Los invitados empezaron a agruparse en la zona equivocada. El personal susurraba con urgencia entre sí. Nada peligroso, pero suficiente para cambiar la energía de la sala. Claire lo notó inmediatamente, no porque estuviera buscando amenazas, sino porque prestaba atención a la gente. Intervino con calma, redirigiendo el movimiento, aliviando la tensión sin llamar la atención sobre sí misma ni sobre Graham. Graham observaba desde la distancia mientras ella trabajaba. Se dio cuenta de que su presencia no agravaba la situación, sino que la suavizaba. La gente la escuchaba sin saber por qué. Las voces se bajaron. La frustración se desvaneció. Lo que le llamó la atención no fue su autoridad, sino su cuidado. No lo estaba protegiendo de algo. Estaba protegiendo el momento para que no se volviera más pesado de lo necesario. Cuando se resolvió la confusión, Claire volvió al lado de Graham sin decir nada, como si nada inusual hubiera pasado. Pero Graham lo sintió. El cambio en su interior era innegable. Durante años, la seguridad había significado muros, distancia y control. Lo que sentía ahora era diferente. Era una sensación de estar emocionalmente protegido, incluso en una habitación llena de desconocidos. Esa comprensión llegó de forma silenciosa, pero profunda. A medida que avanzaba la noche, Graham se dio cuenta de lo diferente que estaba viviendo el evento en comparación con noches similares en el pasado. Normalmente, estas reuniones se le mezclaban, y las caras y las conversaciones se desvanecían tan pronto como salía de la sala. Esta vez estaba presente, no porque se sintiera expuesto, sino porque se sentía anclado. La tranquila presencia de Claire a su lado le permitió bajar la guardia sin darse cuenta. Claire se mantuvo atenta sin entrometerse. Interpretaba el ambiente con silenciosa precisión, percibiendo cambios en la energía en lugar de amenazas. Una voz elevada aquí, una mirada frustrada allá. Pequeñas tensiones humanas que podían crecer si se ignoraban. Ella intervenía con suavidad, ofreciendo indicaciones y tranquilidad con un tono firme que disipaba la confusión antes de que se extendiera. Graham observaba cómo se desarrollaba todo y sentía algo inesperado agitarse en su interior. Durante años, había equiparado la protección con la fuerza, las barreras y la distancia. Lo que veía ahora era diferente. Claire no lo estaba protegiendo del mundo. Estaba ayudando al mundo que lo rodeaba a respirar con más facilidad.
Más tarde, durante una breve pausa entre discursos, Graham notó un cambio en su lenguaje corporal. Sus hombros no estaban tensos. Su mandíbula no estaba apretada. No estaba buscando salidas ni contando los minutos. Estaba escuchando. No se había sentido tan desprevenido en público desde antes de que falleciera su esposa. Claire también notó el cambio en él. Vio cómo su postura se suavizaba, cómo su mirada se detenía más tiempo en lugar de desviarse. Eso le dijo algo importante. No se trataba solo de hacer bien su trabajo. Se trataba de la confianza que se construía en tiempo real a través de la presencia. Cuando el evento comenzó a terminar, Graham sintió una tranquila renuencia a que la noche terminara, no por el entorno, sino por lo que le había permitido sentir. Mientras esperaban para irse, se volvió hacia Claire y le dijo algo sencillo e improvisado. Le dijo que la sala se había sentido diferente esa noche. Ese intercambio permaneció en la mente de ambos mientras se adentraban en la noche. No fue romántico, no fue dramático, pero fue real. Y en esa realidad se había arraigado una conexión más profunda, basada en el cuidado, y lo que viniera después tendría más peso de lo que cualquiera de los dos había esperado. Más tarde esa noche, mientras esperaban el coche, Graham rompió el silencio que solía guardar cuidadosamente. Le dio las gracias, no de la forma formal en que agradecía al personal, sino simplemente con sinceridad. Claire asintió, aceptándolo sin desviar la mirada. Ella no minimizó lo que había hecho, pero tampoco lo exageró. Para ella era simplemente lo correcto en ese momento. Ese intercambio permaneció en la mente de Graham mucho después de que el coche se alejara. Se dio cuenta de que la confianza no solo consistía en sentirse a salvo de cualquier daño. Se trataba de sentirse comprendido en momentos en los que no ocurría nada dramático. Claire no estaba reaccionando ante el peligro. Estaba respondiendo a la incomodidad humana, y eso importaba más de lo que él había esperado. Para Claire, la noche terminó de otra manera. No se sentía orgullosa como lo había estado después de las pruebas físicas o los ejercicios tácticos. En cambio, se sentía en armonía, como si hubiera actuado no solo como profesional, sino como ella misma. Y, por primera vez, se sintió reconocida, no elogiada públicamente ni evaluada, simplemente notada. Mientras se alejaban, las luces de la ciudad pasaban difuminadas. Ninguno de los dos habló, pero ambos entendieron que algo había cambiado más allá de los contratos y los roles. No se había cruzado una línea, pero se había hecho visible. Y una vez que ves una línea así, fingir que no está ahí se vuelve imposible. El cambio a algo más profundo no se produjo durante una crisis, sino durante un momento que se suponía que era sencillo. Graham llevó a Claire a una pequeña reunión familiar para celebrar el cumpleaños de su sobrina, un ambiente informal en el que los títulos no importaban y las expectativas eran bajas. Lo planteó como una cuestión logística, una parte normal de su agenda, pero en su interior sabía que era diferente. Era la primera vez en años que permitía que alguien de su vida profesional entrara en un espacio que aún conservaba la calidez. La casa estaba llena de ruido. Los niños corrían de una habitación a otra. Los adultos reían sin preocuparse por la postura o la imagen. Claire entró con cuidado, consciente de su papel, pero lo suficientemente relajada como para no tener que representarlo. Se mantuvo observadora pero accesible, dejando que el ambiente respirara. Graham se dio cuenta de lo natural que se integraba, de cómo nadie se sentía observado o vigilado a su alrededor. Esa naturalidad le inquietaba de la mejor manera posible. Para Claire, el entorno despertó algo desconocido. No estaba acostumbrada a espacios como este, donde la seguridad no era algo que tuviera que crear. Las familias como esta le recordaban lo que había pospuesto durante años. La insistencia de su madre en la cita a ciegas de repente cobró sentido de una manera más profunda. No era presión, era la preocupación de que Claire hubiera estado viviendo sin ternura. A medida que avanzaba la tarde, Graham se encontró hablando más de lo habitual, no sobre negocios o logística, sino sobre pequeños recuerdos, historias de la infancia, momentos que aún conservaban ternura. Claire escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin dirigir la conversación.
Entendía que estar presente era a veces lo más generoso que una persona podía ofrecer. El punto de inflexión llegó sin previo aviso. La sobrina de Graham le tiró de la manga, con los ojos muy abiertos por la curiosidad, observando a Claire moverse por la habitación con suave atención. Con una voz clara e inocente, preguntó, «Tío, ¿es ella mi nueva tía?» La habitación se quedó en silencio durante medio segundo. A continuación se oyeron risas, pero la pregunta quedó flotando en el aire con más peso del que nadie esperaba. Graham sintió inmediatamente el peso de ese momento. Intentó restarle importancia riéndose y desviando la atención de forma juguetona, pero algo se le encogió en el pecho. Se volvió hacia Claire, esperando en parte que ella desviara la atención para restablecer la distancia segura que ambos habían mantenido. En cambio, ella miró a la niña con calidez, sin reservas y con sinceridad. Claire se agachó ligeramente y respondió con una suave sonrisa. Me encantaría hacerlo. No pensó en las implicaciones ni en las consecuencias. Habló con una franqueza que la sorprendió incluso a ella misma. Las palabras no eran una promesa, pero tampoco eran vacías. Conllevaban una posibilidad, ofrecida con delicadeza y sin exigencia. El silencio que siguió no fue incómodo, era reflexivo. Graham sintió que algo se rompía dentro de él, no de forma dolorosa, sino honesta. Por primera vez desde que perdió a su esposa, la idea de un futuro que incluyera una conexión no le parecía una traición, le parecía un permiso. Y, a medida que se daba cuenta de ello, supo que este no era un momento del que pudiera simplemente alejarse sin cambiar. El cambio de perspectiva se produjo días más tarde, no en un escenario dramático, sino en un momento tranquilo que Graham no había planeado. Estaba solo en su oficina a altas horas de la noche, revisando papeles viejos que había evitado durante años. Contratos, informes y objetos personales se mezclaban hasta que encontró una carta que no había abierto en mucho tiempo. La había escrito su difunta esposa, dirigida a una versión futura de él que sabía que se resistiría a convertirse. La leyó lentamente, sintiendo el peso de cada línea familiar. Ella escribía sobre el miedo, sobre cómo el amor no desaparece solo porque llegue el dolor. Le recordaba que volver a elegir la conexión no borraría lo que habían compartido, lo honraría. La carta terminaba con una simple petición, pidiéndole que no confundiera la seguridad con el aislamiento y que no dejara que el dolor se convirtiera en la única voz en la que confiaba. Esa noche, Graham no podía dejar de pensar en Claire, no en lo que ella representaba, sino en cómo le había dado espacio sin pedir nada a cambio. Se dio cuenta de que lo que más le inquietaba no era la posibilidad de un romance, sino la posibilidad de sanar. Dejar que alguien se acercara significaba admitir que todavía era capaz de sentirse afectado, todavía capaz de elegir de otra manera. Claire tuvo su propio momento de reflexión. Por esas mismas fechas, su madre la llamó, nerviosa pero esperanzada, para preguntarle cómo había ido la cita a ciegas. Claire no dio detalles. En cambio, admitió algo que nunca antes había dicho en voz alta. Estaba cansada de vivir solo en modo preparación, cansada de posponer la vida por un futuro que parecía no llegar nunca, diciendo que eso lo hacía real. Cuando Graham finalmente habló con Claire sobre la carta, no lo dramatizó. No lo planteó como una confesión. Simplemente le dijo que alguien a quien había amado una vez le había recordado que elegir a las personas no era una debilidad. Claire le escuchó con atención, comprendiendo que él no le estaba pidiendo nada. Estaba compartiendo algo sagrado, algo que había cambiado la forma en que se veía a sí mismo. Ese intercambio cambió el terreno entre ellos, no hacia el romance, sino hacia una comprensión más profunda. No estaban llenando vacíos en la vida del otro. Estaban uno al lado del otro, completos, pero aún en proceso de curación. Esa distinción era importante. Significaba que lo que viniera después sería elegido libremente, no por necesidad o por miedo. Graham comenzó a ver toda la secuencia de acontecimientos de otra manera. La confusión de la cita a ciegas, la prueba profesional, el momento familiar. Ya nada le parecía accidental. No porque fuera el destino, sino porque por fin se había permitido darse cuenta
de lo que se le había ofrecido. No había sido puesto a prueba, había sido invitado. Claire también lo sintió. Se dio cuenta de que la fuerza que había construido a lo largo de los años no necesitaba suavizarse para permitir la cercanía. Podía coexistir con el cuidado, con la calidez, con la vulnerabilidad. Por primera vez, consideró un futuro que no estaba definido solo por la preparación, sino por la presencia y la dirección compartida. A medida que esa comprensión se asentaba, una verdad se hizo evidente para ambos. Esta no era una historia sobre arreglarse el uno al otro. Se trataba de elegir seguir adelante sin armadura, incluso cuando el camino era incierto. Y esa comprensión abrió una puerta que ninguno de los dos podía ignorar, por mucho que intentaran cerrarla con cuidado. Las semanas siguientes no trajeron anuncios dramáticos ni cambios repentinos. En cambio, la vida se suavizó a su alrededor de forma pequeña y constante. Graham mantuvo a Claire en su equipo, pero la dinámica entre ellos había madurado hasta convertirse en algo más tranquilo y más intencionado. Las reuniones parecían menos apresuradas, los silencios se sentían menos pesados. Los límites cautelosos de su vida ya no presionaban tan fuertemente todo lo que hacía. Claire también notó la diferencia. Ya no sentía que tenía que estar constantemente preparándose. Trabajar junto a Graham comenzó a sentirse menos como un papel que ella asumía y más como un ritmo que compartía. Se mantuvo profesional, se mantuvo con los pies en la tierra, pero se permitió existir plenamente en los momentos entre responsabilidades. Por primera vez, su fuerza no requería distancia para sobrevivir. Nunca se apresuraron a hablar de lo que se estaban convirtiendo. En cambio, dejaron que el significado creciera a través de la coherencia. Las reuniones matutinas se convirtieron en cafés compartidos. Los largos viajes en coche se convirtieron en espacios para la reflexión en lugar de para el silencio. Graham hablaba más libremente de su pasado, no como una herida, sino como algo integrado en quien era. Claire escuchaba, ofreciendo su presencia en lugar de soluciones. Seguía habiendo límites, seguía habiendo conciencia del tiempo y la responsabilidad. Ninguno de los dos confundía la posibilidad con la obligación. Lo que compartían no era un escape de la realidad, sino un compromiso más profundo con ella. Graham se encontró tomando decisiones basadas no solo en la eficiencia, sino también en el cuidado. Claire comenzó a imaginar un futuro que incluía el equilibrio en lugar de la preparación constante. Una tarde, después de un largo día, caminaron uno al lado del otro sin necesidad de hablar. La ciudad se movía a su alrededor, ajetreada e indiferente, mientras algo tranquilo se instalaba entre ellos. Graham se dio cuenta de que el amor no siempre se anunciaba en voz alta. A veces llegaba como paz, como estabilidad, como ausencia de miedo, donde antes había miedo. Claire también lo sintió, aunque no lo nombró. Se sentía menos sola en su propia vida, menos como si estuviera vigilando un espacio vacío. Estar cerca de Graham no la hacía más pequeña ni la distraía. La hacía sentir vista en su totalidad, no solo en su competencia. Ese reconocimiento tenía su propio poder silencioso. No definieron lo que vendría después. No era necesario. Lo que importaba era que ambos habían elegido la apertura en lugar del retraimiento, la curación en lugar del aislamiento, la conexión en lugar del control. Lo que les deparara el futuro lo afrontarían con honestidad, sin armaduras ni fingimientos. Y a medida que avanzaban, una verdad permanecía suavemente presente. Este no era el final de una historia. Era el comienzo de una vida moldeada por la amabilidad, la confianza y el valor de dejar que alguien volviera a caminar a tu lado. Lo que llegarían a hacer juntos seguía sin estar escrito, esperando pacientemente la próxima decisión. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más historias que nos recuerdan que la bondad sigue viva en el mundo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos vemos en la próxima historia.